El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica informó que entre 2004 y 2018 se triplicó el número de intoxicaciones intencionales con fármacos entre adolescentes. Al tratarse de intentos de suicidio, esta técnica se da en 9 de cada 10 casos, lo que demuestra un mayor acceso en comparación a otras sustancias. Vamos a profundizar en este tema, también en la automedicación. Nos acompaña ya Lorena Silva, química farmacéutica, coordinadora central de la Central de Emergencia Toxicológica de la Universidad Católica, el CITUC. Lorena, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, yo leía parte del estudio que ustedes hicieron justamente sobre el uso de estas sustancias, de remedios, que son los que se venden. Estamos hablando de remedios, fármacos. Y el clonazepam y el paracetamol son las dos que más destacan dentro de lo negativo. Efectivamente, bueno, dentro de los agentes utilizados con fines e intencionalidad suicida, destacan principalmente los medicamentos y dentro de ellos, en primer lugar, tenemos un medicamento de venta con receta retenida, que es el clonazepam, ¿verdad? Pero en segundo lugar, destaca el paracetamol, que es un medicamento que es de venta directa, por lo tanto no requiere una receta para su dispensación en farmacia. Es una realidad que está revelando nuestro centro con las cifras en relación al reporte de llamados que recibe nuestra central de emergencias, que revela que el año 2018, recién pasado, nuestra central de emergencias recibió un total de 10.660 llamados que estuvieron asociados a una intencionalidad suicida. Directamente, claro, porque uno podría pensar que hay automedicación por un lado, también el desconocimiento de los efectos de un fármaco, por ejemplo, no consumirlo cada 8 horas, sino menos. Pero aquí es de intencionalidad suicida ese punto. Porque lo que tú refieres, nosotros lo tenemos entre otras categorías de circunstancias de exposición. Y estos datos son netamente vinculados a pacientes o individuos que estuvieron expuestos a una sustancia potencialmente tóxica, pero con fines suicidas. Claro. Ahora, nosotros analizamos los datos que habíamos publicado el año 2004, donde se revelaba claramente una cifra bastante menor. En el año 2004, nuestra central recibía solo 1.078 casos de suicidas adolescentes, por ejemplo, y al año 2018 esta cifra aumentó a 3.034. De 1.078 a 3.004. 3.034, claro. Ya. Si bien el centro ha recibido durante estos años un aumento en llamadas globales, al analizar la globalidad de este grupo en cuanto a intencionalidad suicida, efectivamente hay una tendencia al aumento que destaca bastante. Por eso que también nuestro llamado de alerta como centro. ¿Qué factores detectan ustedes en estos llamados o, digamos, en la media de los casos y hechos que han tratado? Bueno, en la mayoría de los casos se trata de pacientes adolescentes. Algunos casos también están vinculados al grupo etario de escolares, que va entre 6 a 12 años. Hemos recibido situaciones vinculadas a niños entre 8 años con una intencionalidad de suicida. Claramente también ahí hay un tema netamente una vulnerabilidad social en ese grupo en particular. No es un grupo muy grande, pero sí llama la atención. ¿Ha ido aumentando ese grupo de 8 años? En la globalidad de los casos, como grupo global de intencionalidad suicida, sí, en todos los grupos. Perfecto. Ahora, esto está revelando una realidad país referente a temas de salud mental. Los datos de nuestro centro son solamente vinculados a temas referidos a intencionalidad suicida con agentes tóxicos, pero no debemos desconocer que hay otras realidades vinculadas a este tipo de situaciones. El tema de la gente que está en el metro, el Costanera. Entonces estamos viendo por diferentes aristas que el tema de la intencionalidad suicida está revelando una temática referente a salud mental en Chile. Una deficiencia, digamos, en el tratamiento que el Estado de Chile tiene para la salud mental. No necesariamente lo podría llamar como deficiencia, pero sí nos está dando una señal de alerta de que probablemente es una temática que deberíamos nosotros orientar con mayor prioridad, dado que es un tema que está afectando a nuestra sociedad y no solamente a los adultos, sino también al grupo etario de los adolescentes, que es un grupo importante que tiene vulnerabilidad, porque es un grupo complejo desde el punto de vista de la etapa de vida en que se encuentran,
y a los estímulos externos. ¿Qué causas más comunes han detectado ustedes en el grupo de adolescentes para estas intoxicaciones intencionales? Lo mismo, principalmente intencionalidad suicida asociada a ingesta de múltiples medicamentos, entre ellos, como mencionamos, el clonazepam, paracetamol, u otros que actúan sobre el sistema nervioso central. Dentro de los 10 agentes de mayor incidencia, como revela nuestro estudio, también está la quetiapina, la sertralina, la zopiclona, ciclobenzaprina, que son todos medicamentos que requieren también una condición de receta y que se indican en pacientes también que tienen alguna condición psiquiatra o otro trastorno, sí, ¿verdad? Claro, que ahí también está el tema de cómo manejan la información para llegar a esa intencionalidad con ese tipo de fármacos que son más específicos, más especializados, más allá del paracetamol, el clonazepam o el ibuprofeno, que son más comunes, podríamos decir. Claro, conocidos. Eso también revela que estos medicamentos están presentes en las casas de los chilenos, eso es, ¿cierto? Claro. Ahora, en el grupo de niños, que en este caso ahí tenemos la intencionalidad que es accidental, nos vemos con un alto número de casos también, pero ahí se da también por un tema de el almacenamiento en las casas de los medicamentos. Están a la mano. Exacto, por lo tanto ahí el llamado es que los padres y cuidadores de los niños estén alerta a este tema, que almacenen los medicamentos en una forma segura, alejada del alcance de los niños. El envase de seguridad no es suficiente. Nos confiamos desgraciadamente con eso. En nuestro país no existen envases de seguridad con la tapa, digamos, más compleja. Claro, pero no todos los productos farmacéuticos los tienen. Sí. En Chile no hay como una regulación referente a tapas de seguridad para productos farmacéuticos. Hay algunos que vienen de fuera que vienen con tapas de seguridad, pero no es el caso de todos. Por lo tanto, el llamado es a almacenamiento seguro dentro de las casas. Los niños están en una fase de descubrir el mundo, una fase de indagar de lo que hay en la casa. Y todo se lo llevan a la boca. Entonces, la verdad que dentro de todo lo que hay en la casa se lo pueden comer. Y una de las cosas que pueden comerse son los medicamentos, los productos de aseo u otros, ¿verdad? Ahora, con los datos que nos entregas, Lorena, quería llegar al punto y el anuncio que se reedita, digamos, el día de ayer desde el Ministerio de Salud con respecto a esta venta de fármacos sin receta en góndolas, fuera de las farmacias, para entenderlo, que obviamente va a entregar una mayor oferta de estos medicamentos sin receta. Y uno de los que estábamos conversando era justamente el paracetamol. A juicio del centro, a juicio tuyo, ¿cuál es un poco la vía que tendría esta medida que se está buscando implementar? Como centro creemos que hay que regular en relación a temas concretos, a argumentos científicos que pongan en manifiesto la protección de la salud de las personas, ¿verdad?, en los chilenos. En este caso, consideramos que en la población existe una percepción baja de riesgo referente a este grupo de medicamentos. Sin embargo, el paracetamol es un medicamento que, si no se ocupa en las condiciones seguras, puede generar hepatotoxicidad. ¿Cuáles son las condiciones seguras? Vamos un poquito de eso. Primero, una dosis dentro de un rango terapéutico asociado a una patología asociada. En general, en Chile está muy incorporado el tema de la automedicación, por lo tanto, frente a todo, el paracetamol es una alternativa. Me duele un dedo y me tomo un paracetamol. Exacto. Además, nosotros lo que podemos observar es que muchas personas creen que al tomar más medicamento voy a obtener mejor beneficio, ¿verdad? Un efecto más rápido, más prolongado, y no es así. Por lo tanto, hay en juego también un papel importante en la educación de que los medicamentos también tienen riesgos asociados y que por ser de venta libre no están exentos de peligro si no se ocupan frente a las condiciones seguras de uso. Para entenderlo, entre los chilenos tenemos una mal concepción de que con receta y sin receta muestran un grado de daño distinto. Claro, un perfil de seguridad, más bajo. Es probable que si lo comparamos con otros grupos de medicamentos, claramente estos tienen un perfil de seguridad más alto, pero eso no quiere decir que estén exentos de peligros para la salud de las personas, sobre todo si se sobrepasan las dosis máximas terapéuticas días y se ocupan por muchos días de forma prolongada, o a veces sin pensar que tienen una condición, una enfermedad de base, que puede existir una interacción con algún otro medicamento o una contraindicación. Ahora, eso por el lado del usuario, pero también de quienes venden estos medicamentos, pienso por ejemplo en las farmacias. ¿Se está entregando la información como se debe? Claro, siempre se dice cada cierto tiempo que hay que tomar el medicamento, pero muchas veces las contraindicaciones están en la caja
bien chiquitito, O sea, nos indican. No sé un poco cuál es la percepción que tienen ustedes. De acuerdo a la regulación, existe un prospecto que viene en cada caja de los medicamentos en nuestro país donde existe más o menos un pool de información. Pero de igual forma esa información es un tanto acotada. Siempre hay que evaluar la condición de cada persona para ver cuál es el medicamento más seguro y más adecuado para la condición que padece. Por lo tanto, es importante eso, alertar a la población que no porque a la vecina, a la amiga, un medicamento le haga bien, lo mismo va a ocurrir para mí, porque ahí muchas veces hay errores terapéuticos, ¿verdad? Medicamentos que se toman en forma inadecuada, en dosis más altas de lo debido. Y lo mismo ocurre para pacientes adultos como para niños, porque muchas veces también los padres automedican a sus hijos y eso también los deja en una condición de vulnerabilidad. ¿Cuál es el límite de la automedicación? Bueno, está también el tema del acceso a la salud, ¿verdad? Que hay condiciones que si me duele solo la cabeza no es necesario que vaya un médico, claro, ¿cierto? Pero también la población tiene que tener conciencia de que al tomar un medicamento también estoy ingresando una sustancia extraña a mi organismo y que también puede tener algunos efectos adversos o algunos efectos que no son los que yo espero. Por eso que hay que tratar de que esta automedicación con estos medicamentos OTC sea una medicación consciente y informada, ¿verdad? Para que finalmente esas personas puedan tener un beneficio a su salud y no un prejuicio o un riesgo. Eso es parte, y la información, pero también la conciencia. Por supuesto, claro. Es importante, como te decía, en la población en general, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, existe como una percepción de bajo riesgo asociada a los medicamentos de venta libre. Entonces, hay que tomar conciencia de que ningún medicamento está exento de riesgo y que el riesgo está vinculado muchas veces en la dosis, en la frecuencia de administración o en la condición que pueda tener el propio paciente. Recordemos que hay medicamentos que interactúan entre sí, claro, ¿verdad? Y a veces hay pacientes que se automedican, pero además tienen medicamentos de base por su enfermedad. Entonces también que se toman regularmente, pero que se combinan luego con este nuevo medicamento. Sí. Bueno, los invito a la población que nos está viendo a hacer un ejercicio en su casa, a revisar cuántos medicamentos tenemos, de esos medicamentos cuántos sabemos para qué son, revisar la fecha de vencimiento, porque muchas veces tenemos medicamentos acumulados y ni siquiera sabemos si están vencidos o no. De hecho, uno piensa que los medicamentos no se vencen. Y no es así. Los medicamentos, el laboratorio farmacéutico establece una fecha de caducidad, que es la fecha hasta la cual asegura la eficacia y la seguridad de ese medicamento. Después de ese periodo de tiempo puede existir pérdida de la eficacia clínica, ¿verdad? Procesos de descomposición que pueden llevar a reacciones alérgicas, por ejemplo. Entonces lo ideal es a consumir los medicamentos dentro de la fecha que establece el laboratorio como fecha segura, que es hasta la fecha de vencimiento que están todos los blister. Claro, porque va perdiendo eficacia, pero ya lo complicado es cuando va perdiendo seguridad. Exacto. Y va teniendo efectos adversos y quizás a un nivel más complejo. Entonces ocurre eso, que al hacer este ejercicio nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos medicamentos, a muchos no sabemos para qué son, muchos están cortados sin una buena indicación de lo que es, algunos ni siquiera están muy vencidos. Entonces yo los invito a hacer una limpieza en sus casas de los medicamentos, porque al tener muchos medicamentos también se predisponen a los niños a llegar a estos, a las personas que tienen alguna condición psiquiátrica o que están con una ideación suicida, a tener mayor acceso a medicamentos dentro de las propias casas. Entonces también ese es un llamado a tener mayor conciencia del uso seguro de los medicamentos. Bien, Lorena Silva, coordinadora de la Central de Emergencia Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, gracias a ti, igualmente.